El nacimiento de Juan el Bautista y la fidelidad de Dios en medio del silencio. En los días en que el pueblo de Israel vivía bajo el peso del silencio profético, cuando no se oía voz del cielo desde hacía siglos y la esperanza parecía desvanecerse entre las sombras de una religión vacía y una nación oprimida, Dios decidió hablar de nuevo. Pero como siempre, su palabra no vino con estrépito de truenos ni con la fuerza de los ejércitos, sino con la dulzura de una promesa cumplida en el corazón de dos ancianos justos, Zacarías y Elisabet. Así comienza la historia del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, aquel que prepararía el camino del Señor. Lucas capítulo 1 nos abre esta escena con la descripción de un matrimonio piadoso. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Esta introducción bíblica no es casualidad. Dios quiso mostrarnos que cuando parece que no hay fruto, cuando la vida parece estéril, Él sigue teniendo el poder de hacer brotar esperanza en medio del desierto. Zacarías y Elisabet vivieron muchos años esperando una respuesta que no llegaba. Oraron, sirvieron, obedecieron, pero no vieron el milagro. Sin embargo, la Escritura dice que eran justos delante de Dios, lo cual nos enseña que la verdadera fidelidad no depende de recibir lo que deseamos, sino de seguir creyendo cuando todo parece estar en silencio. En su vejez, cuando el cuerpo ya no tiene fuerza y las promesas parecen imposibles, Dios se manifestó. Mientras Zacarías cumplía su turno sacerdotal en el templo, le tocó por suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Este detalle es hermoso, porque representa la oración que sube delante de Dios, el clamor que no cesa aún cuando los labios tiemblan por el cansancio. Lucas 1 dice, «Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan». ¿Qué poder tienen esas palabras? Tu oración ha sido oída. Quizá Zacarías ya ni oraba por un hijo, quizá había aprendido a resignarse, pero Dios no olvida las oraciones que nacen del corazón. Puede pasar el tiempo, puede apagarse la voz, pero las lágrimas justas permanecen delante del trono de Dios. El ángel continuó diciendo, «Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre». En estas palabras se revela la identidad espiritual de Juan el Bautista, un hombre apartado, consagrado desde antes de nacer, lleno del Espíritu Santo y destinado a preparar el corazón del pueblo para recibir al Salvador. Aquí comprendemos que el llamado divino no comienza en la edad adulta, sino en el propósito eterno de Dios. La vida de Juan es testimonio de que cada nacimiento tiene un propósito divino, y que los planes de Dios sobrepasan la lógica humana. Sin embargo, el corazón humano duda. Zacarías, al escuchar tan asombrosa promesa, preguntó, «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada». En ese instante, la incredulidad de un hombre justo se enfrentó con la soberanía del cielo. El ángel Gabriel respondió, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». ¿Cuántas veces también nosotros perdemos la voz de la fe por causa de la duda? Zacarías representaba al sacerdocio antiguo, que había quedado mudo ante la revelación de la nueva gracia que vendría por medio de Cristo. Pero aún en su silencio, la promesa seguía viva. Dios lo disciplinó con amor, porque el silencio también puede ser una escuela espiritual. Mientras tanto, Elisabet concibió. La Biblia dice que se recluyó por 5 meses diciendo,
Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué humildad y gratitud en esas palabras. Esta mujer, que había sido mirada con desprecio por no tener hijos, ahora reconocía que Dios había quitado su afrenta. No habló de sí misma con orgullo, sino que glorificó al Señor. El milagro no la llenó de vanidad, sino de reverencia. Así debe reaccionar el creyente cuando Dios cumple sus promesas, con adoración, no con arrogancia. El nacimiento de Juan el Bautista ocurre en un contexto lleno de significados espirituales. Cada detalle tiene una enseñanza profunda. Zacarías, mudo por su incredulidad, recuperó el habla cuando escribió en una tablilla: Juan es su nombre. En ese momento su lengua se soltó, y bendijo a Dios. Aquí se cumple la palabra del ángel. Cuando creemos, el silencio se convierte en alabanza. La obediencia abre la boca, la fe libera la voz. Lo que había sido una disciplina se transforma en testimonio. Zacarías no solo recuperó la palabra, sino que profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. De un sacerdote que dudó, Dios hizo un profeta que bendijo. Juan nació para ser voz en el desierto. Su nombre, que significa Dios es misericordioso, revela el carácter de su misión. Fue enviado para anunciar que la gracia se acercaba, que el reino estaba por manifestarse. Aún antes de que Cristo apareciera públicamente, ya resonaba la voz de Juan llamando al arrepentimiento. Su nacimiento fue la señal de que el silencio de Dios había terminado. A través de él, el Señor preparó los corazones para recibir a Jesús. Cuando meditamos en el nacimiento de Juan el Bautista, aprendemos que Dios nunca llega tarde. Él espera el momento exacto para glorificarse. Los años de esterilidad de Elizabeth fueron el terreno donde germinó la fe. La espera purificó su corazón, la edad avanzada hizo que el milagro fuera más visible, y la imposibilidad humana destacó el poder divino. Así obra Dios. Cuando no hay fuerza, cuando no hay medios, cuando la esperanza parece muerta, Él sopla vida. También aprendemos de Zacarías que incluso los siervos fieles pueden tener momentos de duda, pero la gracia de Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Su silencio no fue castigo eterno, sino un tiempo de preparación. Durante esos meses, Zacarías aprendió a escuchar sin hablar, a meditar sin responder, a contemplar sin intervenir. Y cuando finalmente vio el cumplimiento de la promesa, sus labios se abrieron para proclamar la fidelidad del Señor. Así también nosotros debemos aprender a callar en fe, a esperar sin murmurar, a confiar sin exigir explicaciones. El nacimiento de Juan fue motivo de alegría para todos los que conocían a Zacarías y Elizabeth. La Biblia dice que los vecinos y los parientes oyeron que el Señor había engrandecido para con ellos su misericordia, y se regocijaron con ellos. Dios no solo bendice al justo, sino que glorifica su nombre a través de él. Cuando Él actúa en la vida de un creyente fiel, los demás ven su mano y se fortalecen. Hay algo más profundo en esta historia. Juan nació para señalar a otro. Su misión no era centrarse en sí mismo, sino preparar el camino del Señor. Desde el vientre de su madre, ya saltaba de gozo cuando María, embarazada de Jesús, la visitó. Lucas 1 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esa escena gloriosa nos muestra la comunión entre dos mujeres creyentes, dos vientres milagrosos, dos promesas que se abrazan: el precursor y el Salvador, el mensajero y el Mesías. Elizabeth, llena del Espíritu, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta proclamación no vino de razonamiento humano, sino de revelación divina. El Espíritu Santo le permitió reconocer en María la presencia del Hijo de Dios. Así también la fe nos permite discernir la obra de Cristo aún antes de verla completamente manifestada. Zacarías, al profetizar sobre su hijo, dijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para preparar sus caminos,
para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¡Qué palabras tan poderosas! El nacimiento de Juan no era solo un evento familiar, sino una pieza clave en el plan redentor de Dios. Cada nacimiento que viene de la promesa divina tiene una misión eterna. El mensaje central de este relato es que Dios cumple su palabra en su tiempo, y que nada puede frustrar sus designios. Zacarías y Elizabeth nos enseñan a servir fielmente aún en la espera, a mantener la fe cuando no hay señales visibles, a seguir adorando cuando el milagro se retrasa. Juan nos enseña que la verdadera grandeza está en apuntar hacia Cristo, no en buscar gloria propia. Hoy, este pasaje sigue hablándonos. Muchos creyentes viven como Zacarías, cumpliendo su servicio en el templo, orando, esperando, pero sintiendo que el cielo guarda silencio. A ellos el Señor les dice: tu oración ha sido oída. Puede que no veas el cumplimiento todavía, puede que la respuesta se demore, pero Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue siendo el mismo que abrió el vientre de Sara, que dio hijos a Ana, que levantó a Elizabeth. El Dios que actúa en lo imposible sigue obrando hoy. Y cuando venga el cumplimiento, cuando lo que esperas nazca en tu vida, recuerda que el propósito del milagro es preparar el camino del Señor. Cada bendición que recibes no es solo para tu gozo, sino para que otros vean la misericordia de Dios y se acerquen a Él. Como Zacarías, abre tus labios y proclama: bendito sea el Señor, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El nacimiento de Juan el Bautista nos muestra que el poder de Dios trasciende la biología, el tiempo y la lógica. Nos enseña que la fidelidad en lo pequeño produce milagros en lo grande. Nos recuerda que la oración nunca se pierde y que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Así también el creyente debe perseverar, aunque su oración parezca sin respuesta. Debe mantener la lámpara encendida en el templo, seguir ofreciendo incienso espiritual, seguir creyendo en el Dios que da vida donde hay muerte. Zacarías y Elizabeth no fueron escogidos por su fuerza, sino por su fe. Y el fruto de esa fe fue el nacimiento de un profeta que encendería la llama del arrepentimiento en una generación dormida. Hoy, el Espíritu Santo sigue buscando corazones como los de ellos, fieles, constantes, humildes. Dios sigue cumpliendo promesas en los tiempos más improbables. Y como entonces, también ahora, está preparando el camino para el retorno glorioso de su Hijo Jesucristo. Que nosotros seamos como Juan, una voz que clama en el desierto del mundo moderno, llamando a los hombres a volver a Dios. Que este sermón despierte en tu alma la certeza de que ninguna promesa divina cae al suelo. El nacimiento de Juan el Bautista fue la señal de que la redención estaba cerca. Nuestro nuevo nacimiento en Cristo es la evidencia de que esa redención ya ha llegado. Por tanto, adoremos, esperemos y proclamemos con fe que el Dios que visitó a Zacarías y Elizabeth sigue obrando milagros hoy.